Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que es Emiliano Vecchio, pueda convertirse en refuerzo de River en este mercado de pases que va a estar comenzando mañana, lunes 23 de mayo, y que se demorará aproximadamente poco más de un mes, hasta el 7 de julio, que será el tiempo límite en el cual los equipos del fútbol argentino podrán incorporar futbolistas. ¿Por qué vamos a referirnos a Vecchio en particular? Porque se sabe que hace aproximadamente 3 periodos de transferencias Marcelo Gallardo se comunicó directamente con el futbolista y le había preguntado si tenía ganas de venir a River. Lamentablemente en aquella oportunidad el jugador en cuestión había decidido quedarse en Rosario Central como un agradecimiento al entrenador del canalla en ese entonces. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado totalmente. Vecchio ha quedado libre del equipo rosarino y deberá definir su futuro en el transcurso de los próximos días. Si bien es cierto que River no va a ser el único interesado, y de hecho ya hay muchos equipos, sobre todo acá en el fútbol local, que quieren contar con el jugador, la realidad es que si el millonario avanza podría quedarse con Vecchio en el transcurso de las próximas semanas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del contexto actual que está viviendo el futbolista y también cómo han sido los últimos meses del jugador, porque no han tenido nada que ver con lo que había sido su rendimiento en el inicio de su ciclo en Rosario Central. Recordemos que volvió al fútbol argentino después de mucho tiempo, cuando el fútbol regresó después del parate por la pandemia, por allá en octubre del 2020, y los últimos meses lamentablemente no han sido buenos para este jugador de 33 años que se desempeña normalmente como mediocampista ofensivo, que puede llegar a jugar como segunda punta y en algunas oportunidades también por el costado, aunque normalmente su mejor nivel se ha visto por el centro del campo de juego. Ha sido la figura de Rosario Central normalmente durante el último año y medio, pero en los últimos meses esta cuestión, como dije, ha cambiado totalmente. Es un futbolista que se hace cargo del equipo, un jugador muy regular dentro de los 90 minutos y si bien tiene ciertas lagunas dentro de los partidos, es un mediocampista que normalmente pide la pelota en todo momento y tiene esos destellos de buen fútbol que a lo mejor al equipo de Marcelo Gallardo le faltan como para abrir ciertos partidos cerrados. Se ha visto mucho en este último semestre, sobre todo en algunos compromisos en los cuales River no ha podido tener el mejor desempeño colectivo. Pero volviendo a la actualidad de Vecchio, dejó de ser oficialmente jugador de Rosario Central al firmar la rescisión de su contrato con el club de Arroyito, que finalizaba recién en diciembre del próximo año, el 31 de diciembre más específicamente del 2023. El acto de rescisión de contrato se llevó a cabo en una escribanía del centro de la ciudad de Rosario y a partir de ese instante el talentoso enganche se convirtió en jugador libre a la espera de ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se deberá negociar con los dirigentes de Rosario Central para hacerse cargo del jugador. Lo único que van a tener que hacer los directivos del club que quieran tener a Vecchio en su plantilla es negociar con su representante las cifras de su contrato y la duración del mismo. Desde que llegó a Rosario Central hace casi 2 años se ha convertido en un referente del conjunto de Rosario junto con Marco Rubén, que se retiró del fútbol hace poco tiempo. Durante la dirección técnica de Cristian El Guili González, el anterior entrenador de Central, era uno de los futbolistas más requeridos y justamente fue por él, por quien se quedó en su momento y decidió no venir a River. Desde que asumió, el nuevo director técnico Leandro Somoza dejó prácticamente de ser tenido en cuenta y desde ese momento se habla de la rescisión de su contrato, que finalmente llegó hace un par de días. El jugador está bajo la condición de libre y ya tendría varios pretendientes. Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba se habrían comunicado con su representante y estarían interesados en hacerse con los servicios del talentoso futbolista. Vecchio terminó su relación con Central y no de la forma que él mismo hubiese esperado y no de la forma que todos esperaban, teniendo en cuenta que era un futbolista muy querido por los hinchas canallas. Siempre su idea fue cerrar su carrera con la camiseta del equipo rosarino, pero una sucesión de problemas que tuvo en el último tiempo con el técnico y dirigentes motivaron a que su pensamiento se diluyera totalmente. Se fue por la puerta de atrás con declaraciones cruzadas y broncas intensas. La salida tuvo algunos adeptos a la determinación, pero también indignación por la partida de un volante muy pero muy talentoso. Como dije, la llegada de Leandro Somoza como nuevo entrenador dejó definitivamente relegado al jugador de la consideración entre los titulares y terminó por complicar la situación del número 10, que nunca quiso en un principio renunciar a Rosario Central, pero no contó con el apoyo de la actual dirigencia y tuvo que decirle adiós al canalla y ahora en este mercado de pases buscará una nueva institución.
Vamos ahora a referirnos a las posibilidades concretas que tiene River de incorporarlo ahora en este mercado de pases que está por comenzar, y también a lo que sucedió en su momento y por qué el Millonario no pudo traerlo como refuerzo hace aproximadamente 1 año y medio, cuando hubo, según el futbolista, comunicación directa entre Gallardo y él para ver si podía sumarse a las filas del plantel de Núñez. Yendo más directamente a esto, a inicios del 2021 Vecchio había declarado lo siguiente: cuando llegó la propuesta de River, hablé con el Kili y le dije que tengo gratitud hacia él porque confió en mí cuando nadie lo había hecho. Vine a Central para conseguir algo y para que el club siga creciendo, por eso rechacé esa oferta y otras que me hicieron de afuera. ¿Qué significó esto? Por aquel entonces que River habría hablado por lo menos con el representante del jugador, algo que unos días más tarde terminaría confirmando el propio agente deportivo, que se había comunicado con el muñeco para ver si podían contar con él en el mercado de pases de enero del 2021. Su nombre hasta ese entonces nunca había sonado porque el Millonario ya había contratado 2 mediocampistas. Recordemos que en ese periodo de transferencia fue cuando River contrató a 6 jugadores y entre ellos estaban Agustín Palavecino y José Paradela, y es por eso que no se supo esta información hasta que una vez el mercado de pases terminó y el propio mediocampista dijo la frase que mencioné recién en una entrevista. La negociación que River debería haber realizado con Rosario Central nunca se inició por la negativa del volante, que no quería cambiar de aire en aquel entonces. Está claro que el futbolista puso por encima lo personal que lo económico y lo deportivo. Sin embargo, Gallardo siempre va a buscar en los siguientes recesos a jugadores que pidió en anteriores mercados de pases, y es por eso que no hay que descartar que en este periodo de transferencia se pueda realizar un intento, más allá que en la mitad del campo de juego River estaría hoy por hoy bastante cubierto. Es verdad que Nicolás de la Cruz, en caso de que llegue una buena oferta, va a abandonar River porque tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia, que le comunicaron a su representante que si llega un buen ofrecimiento del fútbol europeo que cumpla con las condiciones tanto del jugador como de River, aceptarían venderlo y que sea traspasado en este mercado de pases que, como dije, estará empezando mañana. Después de esto hay que tener en cuenta que River tiene otros mediocampistas. Si se puede asimilar las características de Vecchio a alguien del actual plantel, se puede decir que es bastante parecido a Juan Fernando Quintero, con mucho menos pegada. Claramente el colombiano tiene una zurda prodigiosa, pero Vecchio es un futbolista con bastante más experiencia en lo que tiene que ver con la conducción del equipo. Es un jugador que se asocia quizás un poco más con los delanteros y que puede llegar por sorpresa al área. A pesar de esto, si no se libera un cupo en la mitad de la cancha, sería bastante complicado que River pudiera incorporarlo. Otra complicación que hubo en aquel entonces es que Vecchio no tenía un vínculo tan extenso con Central. Cuando River lo fue a incorporar, o lo trató, mejor dicho, de traer como refuerzo en enero del 2021, el contrato de Vecchio con el equipo rosarino acababa el 30 de junio del año pasado, por lo cual tenían algo muy positivo como para traerlo como refuerzo. En cambio, cuando lo quisieron ir a buscar nuevamente en los anteriores mercados de pases, Vecchio había renovado, como dije hace poco, hasta el 31 de diciembre del 2023, y es por eso que en los últimos 2 periodos de transferencias, en el de mediados del 2021 y en el de enero de este año, prácticamente su nombre nunca se barajó como posibilidad de ser refuerzo de River, algo que sí está pasando ahora porque, como dije, Vecchio quedó libre con el pase en su poder y está esperando que algún equipo argentino del exterior le haga llegar una oferta a su representante. Repasando un poco la carrera del futbolista en cuestión, que si bien no ha tenido una trayectoria verdaderamente espectacular, la realidad es que ha jugado en bastantes equipos importantes, sobre todo acá de Sudamérica, y tuvo un paso por el fútbol europeo que hace que pudiera mejorar su economía, más allá de que obviamente llegar a un equipo grande de la Argentina, como lo puede ser River, sería mejor en este sentido que ir a otras instituciones que podrían no darle tanto rédito económico, aunque más allá de esto habrá que ver cuál es el deseo de Vecchio. Si desea esperar un ofrecimiento del exterior, como dije, el mercado de pases es largo, termina el 7 de julio, pero también hay que tener en cuenta que el próximo torneo local arranca ahora, dentro de 2 semanas, el fin de semana justamente del domingo 5 de junio, que será casi con seguridad cuando el más grande esté disputando su primer partido por el nuevo campeonato local. Pero volviendo a la carrera de Vecchio, ha tenido unos buenos 2 años en general en Rosario Central, más allá de estos últimos meses, desde que regresó a la Argentina tras muchos años en el exterior, cuando volvió en octubre del 2020, cuando, como dije al principio, regresó al fútbol luego del parate por la pandemia por el COVID-19. Le marcó un gol a River, de hecho, en su segundo partido oficial con la camiseta de Rosario Central, en la victoria
del más grande por 2-1 por la segunda fecha de la zona clasificación de la Copa Diego Maradona. En aquel entonces Rosario Central quedó eliminado en la primera ronda y pasó a jugar la zona de perdedores, ya que los dos clasificados en aquella zona fueron River en primer lugar y Banfield, que terminaría siendo subcampeón de aquella copa, en segunda colocación. La carrera de Vecchio se fue de Central, que fue la única institución en la cual jugó en primera división en el fútbol argentino en 2007, y salvo por un paso entre 2011 y 2012 por Defensores de Villa Ramallo, equipo del ascenso del fútbol argentino, no volvió a jugar en el país hasta que regresó en octubre del 2020. Jugó en España, en el Fuenlabrada y en el Rayo Majadahonda, que son las dos instituciones en las cuales ha jugado en el fútbol europeo. En Brasil vistió las camisetas del Grêmio Bajueri y también del Santos. En Chile, donde tuvo su mejor paso, jugó tanto en Unión Española como en Colo-Colo. En este último equipo, uno de los más grandes del fútbol chileno, salió campeón del torneo Clausura 2014 y también del torneo Apertura 2015, sus únicas dos conquistas como futbolista profesional. Jugó en el fútbol también de Asia, en Qatar, en el justamente Qatar Sports Clubs, y su última institución antes de volver a Rosario Central había sido el Bolívar de Bolivia. Ahora Vecchio deberá buscar, como vengo diciendo durante todo el video, un nuevo equipo, y River podría llegar a aparecer como una opción bastante importante si es que en el transcurso de las próximas semanas necesita sí o sí incorporar un mediocampista. No se sabe con esa actitud qué refuerzos va a intentar ir a buscar el millonario en este próximo receso, ya que lo único que se sabe con esa actitud es que van a ir a traer un reemplazante por Julián Álvarez, pero eso es un centrodelantero. Después habrá que esperar qué jugadores terminan abandonando el plantel actual de River para saber efectivamente qué otros futbolistas pueden llegar para ocupar sus respectivos lugares. En un principio el mediocampo no sería un lugar a tocar, a pesar de que, como dije, De la Cruz se puede ir, Enzo Fernández se puede ir, Zuculini se puede ir, y además hay que ver, por ejemplo, si a fin de año hacen uso de la opción de compra por Tomás Pochettino. Veremos qué sucede y habrá que esperar a ver cuál es la decisión que toma Vecchio en el transcurso de los próximos días. Para cerrar y dar mi opinión con respecto al caso Vecchio, habrá que ver con exactitud, como vengo diciendo, qué es lo que quiere Marcelo Gallardo en este mercado de pases. Es muy difícil, y más allá de todos los nombres que se van a estar mencionando durante las próximas semanas, porque van a ser muchísimos. Ya de por sí se sabe que River va a ir en busca de un centrodelantero y se han mencionado fácilmente entre 10 y 15 nombres como posibilidad para reemplazar a Julián Álvarez. Obviamente muchos de ellos están descartados por la simple razón de que es imposible para River económicamente traerlos, pero además van a surgir muchísimos nombres en otros sectores del campo de juego, y si llegan a ir futbolistas como De la Cruz, y sí o sí ahí River va a tener que traer un reemplazo, van a surgir muchísimos más. Como el de Vecchio ha sido un nombre que se ha nombrado con anterioridad en otros mercados de pases y ahora está libre de Rosario Central, es normal que en el transcurso de los próximos días se pueda llegar a mencionar con la posibilidad de que sea incorporado al más grande. Pero para que esto suceda, River deberá hacerle una propuesta muy importante a su representante, aunque con anterioridad el muñeco deberá pedirle a la dirigencia que lo quiere como refuerzo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.